te voy a preguntar por algo que seguramente es una pregunta recurrente e incluso puede ser un error, ¿no? Y que yo me incluyo incluso en eso, ¿no? El setup. El setup para crear un podcast. Creo que aquí muchos pueden o podemos emocionarnos y lo primero, creo yo, no sé, ya nos dirás tú, puede ser un error ir y en busca del setup ideal, entre comillas, y de repente terminar siempre haciendo una mala compra porque creo que deberíamos en todo caso prever, creo que elementos anteriores al setup, ¿no? Entonces, dinos por favor, Diego, ¿qué equipos, herramientas son necesarias para producir un podcast de calidad, pero por ahí con el mínimo viable, pero que tenga calidad, ¿no? Sí, o sea, tal cual como tú dices, a veces nos emocionamos con las compras. En verdad, hay de todos los precios, o sea, siempre vas a encontrar algo mejor. Esa es la respuesta, esa es la verdad. O sea, ahí sí no es que tú puedes comprar, por ejemplo, yo tengo acá un micrófono que es bastante bueno, pero yo conozco micrófonos que son mejores. Entonces, siempre hay, por eso hay que ponernos un límite. Y yo creo que el límite está en nuestro presupuesto. Es decir, ok, o sea, tampoco no podemos decir, sabes que no quiero gastar absolutamente nada, a menos que en verdad no tengas nada. Pero si sí lo tienes, dice, ok, yo este proyecto lo quiero hacer a conciencia, este proyecto, no sé, ponte un horizonte, mi recomendación ahí es ponte un horizonte de tiempo. Digo, ok, yo por lo menos este proyecto sí lo voy a hacer 6 meses o un año. ¿Cuánto puedo gastar al mes en promedio por este proyecto? Me dices, no sé, ya sabes que quiero gastar como mucho, se puede tirar un número, ¿no? $100. No, $50 al mes en este proyecto, contando no solamente el equipo, sino contando tu tiempo, etcétera, ¿no? Y le voy a dedicar poquito, ¿no? O ya, $100, pongamos. Entonces, ahí, si calculas, lo ideal sería comprarte un micrófono de entre 60, 80 a 100, $150. Ese es el rango. Porque ese monto lo divides entre el número de meses que dices, ok, sí o sí lo voy a usar. Entonces, no sé, pues si te compras un micrófono de $120, son $20 al mes. Tu presupuesto era 50, ok, aguanta, ¿no? Estoy haciendo ahí una matemática media loca, pero creo que es una manera de ponerla en el papel, ¿no? De decir, ok, para no comprar por la emoción, sino comprar con la cabeza y decir, ok, eso es lo que le voy a dedicar. Porque eso, al final, hacer un podcast es un proyecto. Entonces aquí tenemos que pensarlo como si estuviéramos, o sea, sobre todo si nos están escuchando emprendedores, ¿no? Que quieren empezar su podcast, es igual. O sea, tú tienes que, cuando tú vas a invertir en un equipo, en una computadora, en algo, lo haces no porque va a durar un mes, lo haces porque estás haciéndote la expectativa de que va a durar años, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, obviamente quizás con el podcast quieres probar, pero ¿cuántos meses vas a probar? ¿Vas a probar 3 meses o vas a probar 6 o vas a probar un año? ¿No? Entonces, en función a eso es que yo pondría el precio a las cosas. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un micrófono eh, y en micrófonos hay muchas opciones, ¿no? Hay micrófonos que son USB, hay micrófonos que son como los que tengo yo acá ahorita, por ejemplo, que son XLR, ¿no? Que necesitan una interfaz. Entonces, de nuevo, como te digo, siempre hay cosas más caras, pero para empezar con un mínimo viable, yo sí, dependiendo del horizonte de tiempo que quiero probar mi podcast, yo invertiría en un micrófono USB. Hay micrófonos USB de 60, $70, que ¿verdad? Es bastante económico, pero bastante buenos. Luego, lo más importante, y esto no cuesta nada, creo yo, es buscar el mejor espacio de nuestras casas, el espacio más cerrado, el espacio con menos ruido externo y con menos eco que haya en la casa. Eso no cuesta nada en la casa o en la oficina, donde quieran grabar. Eso en verdad no cuesta nada, pero es un trabajo que a veces no nos tomamos el tiempo de hacerlo, ¿no? Y queremos grabar en nuestro baño, que eso es lo peor que pueden hacer. Pero en realidad es eso, ¿no? Necesitamos unos audífonos. Normalmente los celulares ya vienen con audífonos, entonces no es necesario comprar, ¿no? Es más, nosotros tenemos un archivo, también lo compartimos en algunos videos del canal de YouTube, donde sale una guía de compra de equipos según tu presupuesto, ¿no? Existe el presupuesto cero, que es grabar con tu celular, ¿no? Es grabar con tu celular
en un espacio cerrado con el micrófono que tiene tu celular. Obviamente eso no es una buena calidad. Es rescatable, pero no es la mejor calidad, pero se puede lograr. El siguiente es el que te estoy diciendo, ¿no? Necesitaríamos unos audífonos de tu celular, una computadora y un micrófono, ¿cómo se llama? Un micrófono USB. Ajá, conectable. Ese creo yo que es, en cuanto a equipo, en cuanto a parte técnica, lo mínimo viable. Si quieres video, puedes grabar con tu celular o también comprarte una cámara web, ¿no? Que también hay de distintas gamas. O sea, como te digo, siempre va a haber algo más caro. Entonces, siempre se puede hacer cosas más pomposas. Pero de nuevo, eso va a depender mucho de tu presupuesto. Creo que en verdad es eso, o sea, el podcast literalmente es eso y después es más esfuerzo en el tratamiento del contenido que en el equipo, ¿no? O sea, yo creo que un podcast con un micrófono de gama baja, pero bien estructurado, bien armado, puede aguantar 2 años, porque nos ha pasado con ese micrófono, pero si está bien armado, con que se entienda, con que no sea tan sucio el audio, con que no esté en un ambiente con tanta bulla, con tanto eco, yo creo que las personas lo van a poder disfrutar. Entonces no hay que hacernos tanto lío tampoco por ese lado. Otra cosa que te quiero preguntar, Diego, es el tiempo de duración ideal que debe tener un episodio, los episodios del podcast. Por ejemplo, yo en mi experiencia he escuchado podcasts que duran 5 minutos, 15, 45, incluso podcasts que duran más de una hora. Por ahí alguien que está iniciando se puede preguntar si es relevante este tema, cuánto debería durar mi podcast, cómo determino eso, cómo decido eso. La respuesta, como siempre, es depende. O sea, no es por querer zafarme de la pregunta, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, como tú misma dices, si existen es porque se puede hacer de todos los tiempos, ¿no? Hay podcasts diarios de 5 minutos, hay podcasts que duran una hora, 2 horas. He escuchado podcasts de 2 horas y, y no hay ningún problema, ¿no? O sea, no hay ningún problema siempre y cuando estén bien estructurados, bien armados para que la gente se quede las 2 horas o esté satisfecha con solo 5 minutos. Yo creo que aquí lo que hay que ver, justo tenemos un video sobre esto, ¿no? Sobre la duración en nuestro canal de YouTube, en Explora Podcast, para los que estén interesados, y donde decimos que hay tres variables, voy a ver si me las acuerdo, pero me acuerdo que eran tres, pero sé que hay tres variables de las cuales depende la duración. La primera, sin duda, es la frecuencia, ¿no? Si tú dices, ok, ¿cuántos episodios voy a publicar a la semana? Entonces, un episodio de una hora, hacerlo diario, es bastante complicado. Es muy complicado, operativamente hablando, ¿no? O sea, operativamente hablando es muy difícil gestionar. Y a la inversa, ¿cómo se llama? Y obviamente a la inversa, ¿no? Un episodio semanal de 5 minutos es bastante holgado, ¿no? O sea, tienes bastante tiempo, podrías quizás echarle un poquito más de ganas, ¿no? Entonces, esa es la primera, la frecuencia. Después, ¿de qué más podría depender la duración? Yo creo que del formato también, ¿no? No es lo mismo, yo creo que hay más tolerancia por parte del espectador de escuchar una entrevista más larga que escuchar a alguien hablando solo más largo, ¿no? También porque, por ejemplo, para hacer un podcast tú solo, o sea, de una hora hay que estar solo hablando una hora, ¿no? Es pesado estar solo en tu casa o en un estudio, si es que puedes estar en un estudio, hablando una hora solo, se te seca la voz, se te seca la garganta, o sea, también de nuevo el formato influye, mientras que es más fácil, ahorita tú y yo ya vamos más o menos media hora conversando porque es ida y vuelta, ¿no? Porque es ida y vuelta. Entonces, el formato es otra variable que influye y ahorita la tercera no me lo estoy acordando, pero, pero creo que con esas dos basta para decir que depende, ¿no? Que depende mucho. Y otra cosa es que también hay promedios, ¿no? Si todavía estás un poquito dudoso, dudosa, ¿no? De cuánto debería durar tu podcast, el promedio ahorita, ¿no? Lo que se suele hacer es 30 minutos. ¿Qué es por qué es este tiempo? Es porque se estima que eso es lo que se suele demorar la gente de ir a su casa, de su casa al trabajo o viceversa.
¿no? Entonces es como que, ok, es un buen tiempo para que la gente escuche. Lamentablemente en Perú el tiempo probablemente sea mayor, entonces mayor a media hora, entonces puedes hacer lo que dure un poquito más. ¿No? Pero sí, en verdad es bastante relativo, es también importante qué tan cómodo, cómoda te sientas. No, no hay una fórmula, no hay una fórmula, ¿no? Pero de nuevo, si le queremos poner una estrategia, si le queremos poner un fundamento o cuánto debería durar nuestro podcast, hazte la idea de cuándo lo van a escuchar, ¿no? O sea, si tu podcast está pensado para alguien, que alguien lo escuche yendo al gimnasio, estima cuánto se demora una persona en el gimnasio, ¿no? Que es entre 40 minutos, una hora, ¿no? Yo diría yo. Después lo que te dije del transporte, ¿no? Depende mucho también de eso. Si es de repente, no sé, pues un noticiero, quizás sí tenga que ser corto para que la gente lo escuche tomando desayuno rápido y salga a trabajar. Entonces, de nuevo, depende mucho qué es lo que estés pensando, cuál es la idea, cuál es el concepto que le quieras dar a tu podcast.